Muy buenas, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar sistemas de ecuaciones lineales. El día de hoy vamos a resolver algunos sistemas utilizando el método gráfico, donde vamos a tener que, obviamente, dibujar, graficar en un plano cartesiano. Y vamos a ver qué sucede en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando un sistema de ecuaciones funciona bien o cuando un sistema de ecuaciones no tiene solución o tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Así que vamos a resolver algunos ejercicios. Les recuerdo que este video va a ser un poco extenso ya porque vamos a ir explicando varios conceptos y varias cositas que van a ir apareciendo. Así que harta paciencia y atento a la clase. Bien, aquí hay un pequeño resumen mental ya de lo que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de resolver un sistema de ecuaciones de forma gráfica. Ya recordemos que en el paso 1 vamos a tener que graficar una ecuación en el mismo plano cartesiano. Ya nosotros vamos a tener dos ecuaciones, la ecuación A, ¿cierto? Y la ecuación B. Y nosotros esas dos ecuaciones vamos a tener que transformarlas a función, ¿ya? Y vamos a tener que graficarla en el mismo plano cartesiano. Recordemos que las dos ecuaciones van a ser una recta, ¿ya? No nos puede dar una curva, no nos puede dar un círculo ni nada, sino que debe ser una línea recta, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar acá con el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano ahí tiene su eje horizontal, ¿cierto? Que se llama X o abscisa. También tenemos nuestro eje vertical, ¿cierto? Que es la Y, que es la ordenada. Y obviamente vamos a tener ahí hacia la derecha los números positivos, ¿cierto? Hacia arriba también los positivos, hacia la izquierda los negativos y hacia abajo los números negativos. Les recuerdo que aquí van a tener que hacer un plano cartesiano, quizás en su cuaderno, quizás se los den impreso al momento de realizar una prueba o una guía, pero lo ideal es que ese plano cartesiano esté bien proporcionado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no está bien proporcionado, es decir, la distancia entre los números esté bien, ¿ya? Ahí ustedes obviamente en su cuadernito pueden usar los cuadraditos. Debe estar bien proporcionado porque al momento de graficar nosotros vamos a tener que encontrar la solución en nuestra gráfica, ya y al momento, y entonces vamos a tener que tener un buen dibujo para poder encontrar esa solución. Si no lo tenemos, no nos va a funcionar nuestro ejercicio, ya. Entonces en el paso 2 nosotros vamos a tener que, como les decía, transformar estas dos ecuaciones a una función, ya, y la única forma de hacer eso es despejar la variable y en las dos ecuaciones. Entonces acá en la ecuación A, esa y vamos a tener que dejarla sola en alguno de los dos lados de la igualdad, ¿ya? Y en la segunda también. Al momento de despejar estas dos variables, esto se va a transformar en una función, ¿ya? Y al momento de transformarse en una función, nosotros podemos darle valores a la x, los valores que nosotros queramos. Yo les recomiendo siempre a mi estudiante utilizar valores muy pequeños, por ejemplo, utilizar el 2, el 1, el 0, menos 1 y el menos 2, ¿ya? Y no utilizar otros valores muy grandes porque ya no podría dar unos ejercicios demasiado gigantes, unos resultados muy gigantes, y en el plano cartesiano va a ser súper difícil graficar. Entonces ahí al momento de darle valores a nuestra ecuación, que pueden ser solamente unos 3 valores, nosotros debemos crear una tabla de valores, ¿ya? Para cada una de las ecuaciones. Y después teniendo esa tablita de valores, nosotros ya podemos graficar en nuestro plano cartesiano y encontrar la solución. Entonces vamos a iniciar haciendo un ejercicio bastante sencillo, ya, donde vamos a tener que graficar estas dos ecuaciones para poder encontrar cuál es el punto de intersección entre los dos sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a designar a la primera ecuación la letra A y la segunda la B, ya, para poder separarlo y saber que estamos trabajando primero la ecuación A y después la ecuación B. Entonces lo primero que vamos a hacer es que la ecuación A, que es y igual menos 2x igual 0, debemos despejar la variable y, ya, es decir, dejarla solita a un solo lado. Aquí, por ejemplo, me favorece dejarlo en el lado izquierdo, porque al momento de que yo lo cambie al lado derecho, esa variable va a quedar negativa. Ya recordemos que ahí va a cambiar de signo. Ahí ustedes tienen que recordar todo lo que es ecuaciones, ya, de cambio de signo, qué pasa si un número lo pasa hacia el otro lado, ya, si está sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo, todo eso deben empezar a recordar. Entonces la y la vamos a dejar al lado izquierdo, y ese menos 2x que tenemos acá va a pasar hacia el otro lado de la igualdad, ¿cierto? Con la operatoria inversa, que sería 2x,
Ya ese signo negativo va a pasar como positivo, pero no se coloca porque es un signo positivo delante de un número, no se coloca. Así que ahí nos quedaría nuestra primera ecuación, que nosotros debemos crearle una tabla de frecuencia, ¿cierto? Darle valores a la x, ¿cierto? Y nos va entregando los valores de la y. Vamos a tener la b también, nuestra ecuación b, que igual tenemos que despejar, que es y más x igual 3. También aquí nos favorece dejar la y en el lado izquierdo, así que vamos a despejar esa x que tiene un signo positivo adelante. Así que nos va a quedar, esa x va a pasar restándose al otro lado, ¿cierto? Así que va a quedar como 3 menos x. Y ahí tendríamos nuestra función, nuestra segunda función. Y esa hay que crearle también su propia tabla de valores. Con esa tabla de valores nosotros ya vamos a poder graficar posteriormente. Entonces, ¿qué valores les damos a estas funciones? Como yo les decía, lo mejor es darle valores muy pequeños, ¿ya? Por ejemplo, podríamos darle el menos 1, el 0 y el 1, ya que son los valores así como más pequeños que podemos entregar. Entonces, si nosotros a la función a, ya a la ecuación a, le damos el valor menos 1, eso nos quedaría y es igual a 2 multiplicado. Ya recordemos que hay una multiplicación aquí, que está multiplicándose el 2 por el x, 2 por menos 1, ya que eso daría y es igual 2 por menos 1 daría menos 2, ¿cierto? Así que tendríamos nuestro primer valor ahí. Después tendríamos y es igual 2 por 0. Ahí reemplazamos la x, la reemplazamos por 0. Y 2 por 0 da 0, así que tendríamos nuestro segundo valor. Y el otro sería y es igual a 2 por 1, 1 positivo, porque estamos usando el 1. Y eso nos daría acá 2 por 1, 2, ¿cierto? Así que ahí tendríamos nuestra primera tabla construida, hecha, ¿ya? Así que ahí tendríamos nuestros primeros puntitos, ya en nuestro plano cartesiano, que lo vamos a construir después. Vamos con la ecuación b. También podemos darle los mismos valores. Le damos el menos 1, el 0 y el 1. Entonces vamos probando. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la x vale 1? Aquí nos queda y es igual 3 menos. Recordemos que ese menos que coloqué es de la formulita que tenemos acá, ¿ya? Y la x va a tener su propio menos, así que va a ser menos menos 1. Y bueno, nosotros tenemos ahí un choque de signos, le agregamos un paréntesis para acordarnos que ese menos 1 que está aquí adentro del paréntesis va a cambiar de signo, ya que hay un signo negativo adelante. Ya, por eso le dije que aquí tenemos mucho cuidado con los signos. Entonces aquí va a quedar como más 1. Entonces aquí nos queda 3 más 1, quedaría 4. Así que tenemos ahí el otro valor de la y cuando la x vale menos 1. Ahora, ¿qué sucede cuando la x vale 0? Así que nos queda 3 menos 0. Y eso 3 menos 0 da 3. Así que cuando la x vale 0, la y vale 3. Y cuando la x vale 1, nos quedaría 3 menos. Cambiamos la x por 1. Nos quedaría 3 menos 1, que sería 2. Así que ahí la y vale 2. Así que tenemos nuestro segundo tabla de valores. Bien, entonces después de haber construido nuestra tabla de valores, nosotros debemos graficarlo, ¿ya? Recordemos que al momento de graficar teníamos nuestro eje horizontal, ¿cierto? Que es la x, nuestro eje vertical, que es la y, y siempre el punto que vamos a graficar es x, y. Ya primero se identifica la x y después la y. Entonces acá tenemos, vamos a marcarlo de un colorcito que sea celeste. Vamos a marcarlo celeste. Tenemos el primer punto, que es el punto menos 1, menos 2. Ya, entonces lo ubicamos acá en la recta. Tenemos el menos 1 y el menos 2, que estaría acá abajo, que sería ese puntito de aquí, ya que está bajito. Después tenemos el segundo punto, que es el punto 0,0, que sería justo en el origen, al medio. Y tenemos el otro punto, que es el punto 1,2, ya que el 1 es positivo, así que sería de aquí, con el 2 que está acá, se intersecta junto ahí, ¿ya? Y ahí nosotros tendríamos que trazar nuestra recta. Entonces ahí trazamos nuestra recta, ¿cierto? Con una reglita, leemos la regla ahí entre los tres puntitos y trazamos una línea
hasta donde más podamos, ¿ya? Y ahora debemos trazar la segunda ecuación y ver en qué momento se intersectan las dos. Ya la vamos a ir con color rojo para que podamos distinguirla. La B va a ser roja, la marca con rojo. Entonces tenemos el primer punto de la B, que es el punto menos 1,4. Así que buscamos acá el menos 1,4, que sería este punto de aquí. También tenemos el punto 0,3, que sería 0,3 aquí. Y tenemos el punto 1,2, que sería el punto 1,2, que es este de acá. Ya, ahí ya pillamos la intersección. Así que ahí con una reglita y otro color, ya te recomiendo usar otro lápiz de otro color, trazamos una recta. Entonces ahí trazamos nuestra recta, ¿cierto? Con una reglita y encontramos que estos dos rectas se intersectan justo en este punto, que es el punto 1,2, ¿cierto? Que ese vendría siendo mi solución, ¿ya? Esta es la solución del sistema de ecuaciones, que es el punto 1,2. ¿Qué quiere decir eso? Que ese punto 1,2 va a satisfacer a las dos ecuaciones. Vamos a realizar este ejercicio. Si tú quieres, le colocas pausa, lo realizas tú primero, ya, y después le das play y puedes revisar si lo que realizaste o no está de forma correcta. Este ejercicio va a ser un poco más largo, ya, así que harta paciencia. Vamos a tener ahí nuestra primera ecuación A, ¿cierto? Nuestra ecuación B. Así que vamos a iniciar con la A. Vamos a tener que jugar un poquito aquí con el tema de fracción y demás. Porque si no lo hacemos nos va a dar un poco extenso y nos vamos a equivocar harto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar la variable I, ya que es esa de ahí. Entonces la vamos a dejar en el lado izquierdo. Y aquí nos quedaría el 14, ¿cierto? Que está en el lado derecho. Y ese 4x va a pasar negativo hacia el otro lado. Porque como no hay nada acá adelante, significa que está positivo. Así que va a pasar como menos 4x. Y como la y hay que dejarla sola, recordemos que este 2 está multiplicando la y. El inverso de la multiplicación vendría siendo la división. Así que va a pasar acá dividiendo a todo esto. Si tú quieres, lo puedes trabajar hasta ahí. Ya le das valor a la x y lo vais trabajando. Y lo vas trabajando. O si no, podemos hacer una técnica aquí que como el 2 está dividiendo a todo lo de arriba, nosotros podríamos separarlo y dejarlo de esta forma. 14 dividido en 2 menos 4x dividido en 2. ¿Ya? Y al dejarlo así, nosotros nos damos cuenta que 14 dividido en 2 da 7. Y como el cuadro está multiplicando aquí, nosotros podríamos tomar solamente esta parte. Decimos 4 dividido en 2 da 2x. Y ahí nos queda mucho más sencillo al momento de realizar su tabla de valores, ¿cierto? Entonces le hacemos su tabla de valores. Vamos a poner x y la y. Podemos darle los números más pequeños que tengamos, por ejemplo el menos 1, el 0 y el 1. ¿Ya? Y vamos a probar qué sucede. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la x vale menos 1? Si la x vale menos 1, nos queda 7 menos 2 por menos 1. Lo cual nos quedaría 7. Ahí multiplicamos menos 2 por menos 1, ¿cierto? Se hace primero la multiplicación, lo cual nos daría de forma positiva 2, ¿cierto? Nos quedaría más 2. Y nosotros sumamos eso, 7, 8, 9. Nos quedaría 9. Entonces ahí cuando la x vale menos 1 da 9. Imagínense que si le hubiéramos dado un valor más grande, por ejemplo el menos 2, menos 3, menos 4, nos hubiera dado un número súper gigante. Ahora probamos qué sucede si la x vale 0. Entonces nos queda 7 menos 2 por 0. Ahí nos queda menos 2 por 0 da 0. Así que nos va a quedar menos 0, ¿cierto? Y eso al final es 7. Así que cuando la x vale 0, la y vale 7. Y cuando la y vale 1, nos quedaría 7 menos 2 por 1. Nos quedaría 7 menos 2 por 1, que daría menos 2. Y eso nos daría 5. Así que tenemos nuestra primera tabla de valores. Ahora vamos con la B.
recordemos que tenemos que despejar primero. Esa técnica que hicimos acá quizás a veces se utiliza, a veces no, ya lo de la fracción. Porque aquí, por ejemplo, si despejamos la y, ¿cierto? Nos va a quedar negativa, menos y igual 3. Y ese 3x va a pasar como menos 3x. Y lo ideal es que cuando nosotros despejamos, estas variables no queden negativas. Ya la variable que estamos despejando. Entonces ahí lo que se hace es que todo esto se multiplica por menos 1. Y va a quedar la y positiva. Y los otros van a cambiar de signo. Por ejemplo, ese 3 que está positivo va a quedar menos 3. Y el otro va a quedar como más 3x. Y esa es la ecuación que nosotros debemos crearle una tabla de valores. Entonces vamos a probar con menos 1, con 0 y con 1. Ya que son los valores más pequeñitos. Entonces, ¿qué sucede si la x vale menos 1? Nos quedaría menos 3 más 3 por menos 1. Nos quedaría ese menos 3, lo bajamos y multiplicamos aquí 3 por menos 1 da menos 3. Así que ahí nos queda menos 3 menos 3, que habría que sumar, ¿cierto? Y nos quedaría menos 6. Después hacemos lo mismo, pero ahora reemplazamos por 0. Nos queda 3 por 0, ¿cierto? Así que nos quedaría menos 3. Y 3 por 0 da 0. Así que nos quedaría solamente menos 3. Y por último tenemos cuando la x vale 1, que sería y es igual a menos 3 más 3 por 1. Nos quedaría menos 3. Y 3 por 1 da 3. Y ahí nos quedaría menos 3 más 3. Eso sería 0. Así que cuando la x vale 1, esto da 0. Así que ahora vamos a construir nuestro plano cartesiano. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro plano cartesiano. Así que vamos a ir viendo en dónde se intersectan nuestras dos rectas. Así que vamos a tener que graficarla. Vamos a comenzar con la ecuación A, ¿cierto? Que tenemos el primer punto, que es el punto menos 1,9. Que no lo voy a poder graficar porque acá tengo el menos 1 y el 9 no lo tengo. Ya daría súper por arriba. Ya, así que voy a continuar con el segundo punto, que sería el 0,7. Ya, así que tengo el 0,7. 0,7 que quedaría más o menos por aquí. Tenemos también el 1,5, que sería el 1,5, ¿cierto? Que sería este de acá. Y quizás podríamos darle otro valor a nuestra ecuación para poder ser un poquito más exacto. Ya, porque como aquí nos dio súper alto, quizás podríamos volver hacia atrás y darle, por ejemplo, el valor 2. Para ver qué sucede. Porque ya lo vamos a tener que necesitar sí o sí, porque aquí como mi gráfico no alcanza, voy a darle el 2. Bien, como el gráfico no alcanzó, ¿cierto? Vamos a tener que darle otro valor que sería el 2 y ver si una de esas nos calza ahí en el gráfico o no. Así que vamos a ver qué sucede, por ejemplo, si la x vale 2. Así que nos quedaría un 2 por 2 ahí. Entonces nos queda 7, menos 2 por 2 daría menos 4. Y eso nos quedaría en 3. ¿Ya? Entonces cuando la x vale 2, la y vale 3. Así que igual es un punto que nos puede servir. Entonces aquí el otro puntito que sería el 2,3. ¿Ya? Así que sería el 2,3 que sería ese punto de aquí. Ya teniendo estos dos puntos, se supone que con dos puntos tú puedes trazar una única recta, según hay un teorema. Así que teniendo esos dos puntos, nosotros ya podríamos trazar aquí una recta, ¿ya? Así que la vamos a trazar. Bien, ahí la tenemos lista. Y ahora vamos a graficar otros puntos, a ver si no tenemos el mismo problema. Tenemos el primer puntito que es el punto menos 1,6, que tampoco me alcanza porque tengo hasta el menos 3. Probemos con el segundo, a ver que el punto 0,-3. 0,-3, que ya, ese sí nos alcanza, que sería este de acá, ¿cierto? Y tenemos el punto 1,0, que sería este de aquí. Ya teniendo esos dos puntos, nosotros podemos trazar una recta. Si ustedes ponen la regla, aquí, ya pueden trazar su recta, así que no habría problema. Obviamente, si a ustedes no les tinca, porque no están muy seguros de que esa sea nuestra recta, ¿cierto?
ustedes también pueden darle otros valores. Pueden intentarlo, por ejemplo, como intentamos con el 1, hacer lo mismo, intentarlo con el 2, ya, o intentarlo con el 3 y ver qué sucede. Pero según hay una teoría que dice que teniendo 2 puntos, tú puedes trazar una única recta, así que ahí te da de forma inmediata. Entonces aquí vemos que el punto de intersección es ese de ahí, ya que marqué ahí súper fuerte, que sería el punto 2,3. Y ese puntito sería nuestra solución. Así que de esta forma se resuelve un sistema de ecuación utilizando el método gráfico. Es un poco largo, ya bastante tedioso, por eso se suele utilizar sí, el método de reducción. Ya, pero de esta forma se resuelve un sistema de ecuaciones con el método gráfico. También vamos a ver esta situación en el caso de que nuestras ecuaciones quizás tengan infinitas soluciones o quizás no tengan solución. Igual es bueno verlo, ya, porque hay que saber qué sucede en esos casos y qué hacer en esos casos, ¿cierto? Así que tenemos nuestra ecuación A y también nuestra ecuación B, así que vamos a resolver y ver qué sucede. Mira, ahí despejando nuestra primera ecuación, nos damos cuenta que, bueno, haciendo la técnica ahí, ¿cierto? De pasar ese 6 multiplicando, a dividir y ahí separar las fracciones, nos queda como resultado menos 1 es más x dividido en 2, ¿ya? Ahí, por ejemplo, nos dio una fracción, en la cual nosotros vamos a tener que tener harto cuidado con los valores que le demos a la x. Lo ideal sería que le demos valores eh, que se puedan dividir por 2. Por ejemplo, el 2, el 0, el 4, el 6, el 8, ¿ya? Para que nuestro ejercicio sea mucho más sencillo. Bien, y en la segunda ecuación, en la ecuación B, si se dan cuenta nos dio lo mismo que acá. Este valor que está aquí es lo mismo que acá. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando empecemos a darle valor a nuestra ecuación A, ya los valores que le demos a la ecuación B van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que las dos ecuaciones son las mismas, ya las dos ecuaciones son iguales. Entonces al momento de, por ejemplo, no sé, a la ecuación B le damos el valor 0. Entonces ahí vamos a reemplazar, ¿cierto? Va a quedar y es igual menos 1 más 0 dividido en 2. 0 dividido en 2 da 0. Así que nos queda menos 1 más 0 y eso da menos 1. Va a suceder lo mismo en A. ¿Ya? Igual si nosotros acá le damos el valor 0, va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque son las mismas ecuaciones. Esa ecuación es igual a esa. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces va a suceder que como las dos ecuaciones tienen la misma tabla de valores, ¿cierto? Vamos a tener ahí nuestros puntitos, vamos a graficar nuestra ecuación B, ¿cierto? Pero al momento de graficar nuestra ecuación A va a ser la misma, ¿ya? Va a ser los mismos puntos. Entonces al final las dos rectas van a ser iguales, por lo tanto aquí sus intersecciones son infinitas, ¿ya? Aquí van a haber infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Ya? Así que al ser infinitas soluciones, podemos ahí descartar este ejercicio. Y acá tenemos otro que tendríamos que ver qué sucede al momento de graficar estas dos ecuaciones. Así que de forma rápida vamos a despejar estas dos a ver qué sucede. Vamos a tener nuestra ecuación A y nuestra ecuación B.
Bien, ahí despejamos la primera ecuación, ¿cierto? Que nos da como resultado menos 2 más x dividido en 2. Así que vamos a despejar la segunda, a ver, en una de esas son paralelas o si realmente es la misma, ya, son infinitas soluciones o no tienen solución. Así que vamos a resolverla. Bien, entonces aquí en la segunda ecuación despejamos la y nos da como resultado 1 más x medio, ¿ya? ¿Se parecen las dos ecuaciones? Sí, se parecen harto, ¿ya? Principalmente porque aquí la x tiene una pendiente. Recordemos que esto igual, o sea, hay que recordar un poco de ecuaciones lineales. Tienen las mismas pendientes las dos, ¿ya? El único que cambia viene siendo el 1 y acá que es menos 2. Eso significa que cambia solamente el coeficiente de posición que se le conoce. Porque como estas son todas ecuaciones lineales, todas tienen la forma de la pendiente, ¿cierto? Por x más otro valor, que es el coeficiente de posición, que es la n. Entonces significa que estas dos rectas son iguales, ya porque tienen la misma pendiente, pero tienen distintos coeficientes de posición, es decir, una está más arriba que la otra. Así que lo más probable es que estas dos rectas sean paralelas. Pero vamos a revisar y vamos a tener que darle algunos valores a nuestras ecuaciones y ver qué sucede. Entonces vamos a realizar ahí una tabla de valores para la primera, ¿cierto? Vamos a darles valores que nos sirvan, porque por ejemplo aquí tenemos un x dividido en 2, así que a la x hay que darles valores que pueda dividir por 2. Por ejemplo, démosle el 0, el 2 y el 4, ¿ya? Si es 0, nos queda y es igual menos 2 más 0 dividido en 2 queda 0, ¿ya? Así que nos quedaría aquí menos 2. Si fuera 2, nos quedaría y es igual a menos 2 más 2 dividido en 2. Y eso nos queda menos 2 más 1. Que como resultado nos quedaría un 1 negativo. Ya nos desordenamos con la pizarra. Y tenemos y es igual menos 2 más 4 dividido en 2, ¿cierto? Que eso nos quedaría menos 2 más 4 dividido en 2, 2. Y ahí nos daría esto 0. Así que tenemos nuestra primera tabla de valores. Vamos a probar con la segunda. Aquí, igual que en la primera, vamos a tener que darle los mismos valores, que sería el 0, el 2 y el 4. ¿Por qué? Porque están todos divididos en 2. ¿Ya? Así que veamos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la x vale 0? Nos quedaría 0 dividido en 2. Nos daría acá 1 más 0. Y eso queda 1. Así que tendremos nuestro primer puntito. Después le damos el valor 2, que sería 1 más 2 dividido en 2. Quedaría 1 más 1, ¿cierto? Porque 2 dividido en 2 da 1. Nos daría 2. Y tenemos el otro punto, 2,2. Y si la x vale 4, nos quedaría 4 medios. Quedaría 1 más 4 dividido en 2, queda 2. Y ahí nos da como resultado 3. Así que tenemos nuestra otra tabla de valores. Aquí, así que vamos a graficar y ver qué sucede. Bien, entonces vamos a graficar en nuestra primera ecuación. Tenemos el punto 0, menos 2, que sería este de aquí, ¿cierto? 0, menos 2. Tenemos el punto 2, menos 1. Y tenemos el punto 4,0, que sería ese de acá. Entonces ahí nosotros trazamos nuestra recta. Ahí tenemos nuestra primera recta y vamos a trazar la segunda, que es la recta B. Tenemos el primer punto, que es 0,1, que sería este punto de aquí. Tenemos el 2,2, que sería este punto de aquí. Y tenemos el punto 4,3, que sería este punto de acá. Así que trazamos nuestra recta. Y ahí vemos que, claro, las dos rectas son paralelas. Quiere decir que nunca se van a intersectar, ¿ya? Así que es bueno de repente hacer ese análisis que realizamos antes, donde hay que ver si tienen la misma pendiente, ya si tienen el mismo coeficiente de posición o no.
Entonces en este caso, como tenían igual pendiente, iban a ser iguales, ya y solamente iba a cambiar el coeficiente de posición, que uno chocaba en el -2 y el otro chocaba en el 1. Así que en este caso, nuestro sistema de ecuaciones no hay solución, o no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque no hay intersección entre las dos rectas. Así que nada, chicos, este video fue súper largo, así que espero que les sirva. No se olviden suscribirse, darle a la campanita, ahí su like y compartir con sus compañeros. Recuerden que hay un correo en el caso de que tengan dudas, consultas o algún ejercicio en específico que nos quieran enviar y nosotros lo realizamos. Y también están los comentarios para ahí tú puedes darnos a conocer alguna duda que se te haya quedado. Y nada, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.